está cansado de esta vaina, de que lo estén jodiendo a uno, lo estén robando, como nos están robando y maltratando en la calle. Dicen que la Cuarta República, mentira, volvió. Lo que lo hacen es que los policías lo joden a uno y quieren que uno tenga miedo. Yo ya soy una vieja, yo he tenido que enfrentarme con ellos allí por el pan de cada día y les he dicho que me quiten la vida si es posible, pero yo seguiré luchando ahí en la calle. Mira, yo estoy maltratada de la paliza que me han dado. Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este reportaje del día de hoy. Les traemos información importante de última hora sobre Venezuela. Nicolás Maduro acusó al gobierno estadounidense de lanzar mentiras inmundas sobre Venezuela al reaccionar a las declaraciones del secretario de Seguridad estadounidense, quien calificó al país caribeño de un narcoestado. A confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí se han confesado, se han quitado la máscara. Que ellos están considerando herramientas. ¿Qué? ¿Cuáles son las herramientas que está considerando el Departamento del Tesoro? Más guerra económica. ¿Cuáles son las herramientas que están considerando para encauzarnos a nosotros hacia dónde? ¿Quién dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía potestad para encauzar a Venezuela sin ningún sitio del mundo? Esta es la prepotencia, la arrogancia imperial. El líder chavista, bajo cuya gestión del país tiene las mayores reservas del crudo mundial, cayó en la peor crisis de su historia reciente. Aseguró que las declaraciones recuerdan a las mentiras que se difundieron sobre Vietnam e Irak para invadirlos militarmente. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela para decir que esto es una dictadura, para decir que Venezuela es narcotraficante, para decir que Venezuela se violan los derechos humanos y entonces hay que aplicarle R2P. Pregunten en la calle si la gente sabe qué es R2P. En Venezuela no va a haber R2P, compadre. En Venezuela lo que va a haber es paz, libertad, soberanía, democracia y recuperación. Biden prometió luchar por Venezuela y por Cuba en un discurso ofrecido en la sede del Comando Sur, que dirige las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Suramérica. Biden también celebró el increíble éxito de la vasta operación antidrogas lanzada en el Caribe con la mira puesta en Venezuela, luego de que la justicia estadounidense inculpara a Maduro del narcoterrorismo que ocurre en el país caribeño y ofreciera por él $15 millones por recompensa. Estados Unidos continuará su campaña máxima de presión sobre el régimen venezolano, aseveró al señalar que Venezuela es un narcoestado liderado por un régimen corrupto, criminal e ilegítimo, y el pueblo de Venezuela está sufriendo a causa de Maduro. Venezuela's evolved into a paradise for narco-terrorism, for narco-trafficking, and the flip side of that, it's a area of desperation for humanity, where the people are suffering unthinkable human rights abuses, as Maduro and his cronies make profit and friendship with narco-traffickers. So our counter-transnational criminal operations are run and led out of Joint Interagency Task Force South in Key West. There's 22 nations that are aligned and working together on this operation. And it's aimed at these transnational criminal organizations, and unfortunately there is that connection to Venezuela. Una revista inglesa lanzó unas breves afirmaciones sobre cuáles son las causas de que Nicolás Maduro se encuentre en el poder, después de que el PSUV perdiera el control del Parlamento en 2015, en los que la mayoría de los observadores califican como la última elección remotamente justa. Se pusieron en marcha varias medidas para evitar que la oposición logre algo. La Corte Suprema estaba repleta de jueces legales. En 2017, el Parlamento electo fue disuelto y reemplazado por una asamblea constituyente que fue un sello de goma y de corrupción. El Parlamento se restableció más tarde con una mayoría socialista. Después de una elección injusta, la autoridad electoral que supervisó todo esto estaba flagrantemente sesgada. El régimen ha reforzado el control sobre los medios de comunicación, ya que los canales privados están dirigidos por simpatizantes del régimen. El gobierno ha cerrado casi todos los periódicos, aunque la oposición debería tener un acceso igualitario a los medios de comunicación antes de las elecciones. En la práctica están casi completamente excluidos.
Los observatorios de prensa advierten que la libertad de los medios disminuyó a su mínima expresión durante el último año, cuando el gobernante Nicolás Maduro enfrentó protestas y se encaminó a ganar en mayo pasado un nuevo mandato de 6 años, en unas ilegítimas elecciones convocadas por una también ilegal Asamblea Nacional Constituyente. La prensa escrita ha sido la más afectada. El papel, que es importado e inalcanzable y sumamente costoso para la mayoría de los editores. El Nacional, como bien sabemos, es el único periódico de circulación nacional que queda con digamos, una política editorial crítica hacia el gobierno, que intenta todos los días retratar la crisis que están viviendo los venezolanos. Un análisis reciente del principal canal de televisión estatal encontró que la oposición no fue mencionada en absoluto en 3 de los 9 días examinados y se refirieron a ella solo breve y despectivamente, como radical o extrema. Varios sitios web críticos con el régimen están bloqueados. El apoyo y alineamiento del ejército también se ha vuelto una pata fundamental del sostén de Maduro en el poder. Así como lo hizo Hugo Chávez antes que él, Maduro está dispuesto a evitar cualquier desagrado dentro de las fuerzas y recibe ayuda de espías cubanos para encontrar y purgar a oficiales potencialmente problemáticos. Créame, puede ser totalmente despiadado si es necesario, afirmó un exmandatario del gobierno citado por esta revista que dio todo este informe. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar. Les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el restablecimiento de las libertades democráticas, contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo, al igual que el de las demás instituciones legítimas del país. Se encerró a decenas de agentes, al parecer algunos han sido torturados. El mes pasado recordemos que murió Raúl Baduel, murió en un centro de detención y este era exministro de defensa, quien ayudó a Chávez como presidente después del complot que hubo en el 2002. Comenzó a estar en desacuerdo con su ex jefe en el 2007. Durante la mayor parte del resto de su vida fue encarcelado por cargos de corrupción y nada de esto fue comprobado. A pesar de las súplicas de su familia por piedad, su hija dice que fue asesinado, mientras que el gobierno dice que murió de COVID-19. Relata el semanario sobre cómo el chavista lidia con los críticos dentro del ejército. A diferencia de otros regímenes autoritarios como el de Corea del Norte, Venezuela todavía pretende ser una democracia. El medio, al explicar que al comienzo de la campaña de este mes, Maduro imploró a la gente que participara. No obstante, su régimen también ha demostrado que cuando corre el riesgo de perder una elección, está dispuesto a hacer trampas, ignorar los resultados o ambas cosas. Vamos a elecciones el 21 de noviembre. Y que gane el que presente el mejor programa, las mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre. Que gane quien gane. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas, porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida. Esta táctica no solo ha permitido que el régimen sobreviva, sino que parece haber convencido a muchos venezolanos de que la democracia no funciona. En una encuesta realizada en octubre por la Universidad Católica de Caracas, la mitad de los venezolanos afirmó que la democracia era su forma de gobierno preferida, una caída de 18 puntos porcentuales desde que Maduro asumió el cargo. No veo cómo Nicolás Maduro tendría la capacidad de permanecer por un tiempo prolongado en el gobierno. Eso fue lo que afirmó Enrique Capriles, ex candidato presidencial en el año 2013. El final está cerca para Maduro, concluyó un politólogo en el año 2017. Los días de Maduro están contados. Eso fue lo que afirmaron en el 2019 el secretario de Estado Mike Pompeo. Pero vemos cómo Maduro se arraiga cada día más al poder por medio de las torturas y la opacación de su propia población. Bajo su gestión incompetente, la economía se ha contraído en un 75% aproximadamente. 6 millones de personas han emigrado, más de una quinta parte de la población. Si se llevaran adelante elecciones presidenciales justas, es casi inconcebible que gane. Su apoyo en las encuestas de opinión ronda el 15%, el número para dimensionar el calibre de la crisis que atraviesa Venezuela en los últimos años. Hemos llegado al final de este reportaje en el día de hoy. Si fue de tu agrado, compártelo con todos sus amigos y familiares para que estén al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela y sus alrededores.